Y bienvenido a todos, es un placer tenerlos. Vamos a abordar de alguna manera, bueno, qué es lo que está pasando con la salud durante estos tiempos de pandemia, que ha generado cambios importantes en nuestro comportamiento, modificado nuestros tiempos y alterado nuestra rutina diaria. Tenemos un antes de marzo y un después de marzo. Y durante todo este tiempo hemos cambiado hábitos y nos hemos adaptado a nuevas costumbres que por ahí ya no estábamos acostumbrados, valga la redundancia. Pero en el fondo, ¿qué pasó con nuestras emociones y qué cambios tuvimos? Seguramente en muchos casos y muchos de ustedes han tenido que elaborar y redescubrir nuevas cosas. Seguramente estos cambios nos han llevado a diversas reflexiones y, ¿por qué no?, a una nueva readaptación a las nuevas costumbres y a los nuevos hábitos que ya los teníamos perdidos. Le doy la palabra a la licenciada Cintia, que va a abordar más profundamente el tema y seguramente después podremos hacer una puesta en común entre todos. Cintia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar quiero agradecer el permitirme dar esta charla para ustedes y compartir este espacio y poder así hacer un intercambio basado en relatos, experiencias y algunas ideas con ustedes y crear de manera conjunta un ámbito que auspicie, que invite a la promoción de la salud en cuanto a la educación de esta nueva escuela que se asoma. Entendemos a la salud integral de las personas desde un modelo biopsicosocial y cultural. Bueno, desde lo bio le corresponde a la medicina, y desde lo psicológico y social, de la que daremos cuenta hoy, y en lo que se va a basar esta charla a través de la recopilación de datos y vivencias pandémicas que circulan hoy entre nosotros. Desde hace unos meses, como docentes, nos enfrentamos a un cambio importante en nuestras vidas, en nuestro entorno. Estamos siendo los actores principales en la reinvención de la educación, y no solo desde nuestras realidades, sino que también incidimos en la reinvención de nuestros estudiantes, que también tienen realidades diferentes, diferentes formas de elaborar estas experiencias en medio de un acontecimiento disruptivo como el que nos acontece. Los establecimientos educativos fueron los primeros en cumplir las medidas de aislamiento como prevención, ajustando en tiempo récord las actividades, adaptándonos a las nuevas metodologías tecnológicas, abriendo nuevos caminos comunicacionales con nuestros alumnos para mantener vivo ese vínculo que tanto nos caracteriza, en medio de la amenaza de un virus y su avance que arrasó de lleno ese estilo de vida al que estábamos tan acostumbrados. Esta situación pandémica ha generado que el reloj se extienda. Nos dio una prórroga para no vivir a la carrera. La percepción del tiempo cambió. Ese centinela que nos organizaba, que nos estructuraba los días y la vida. Y ahora urge una sola cosa: cuidar nuestra salud y la de todos. Nuestras prioridades cambiaron y con ellas la revalorización de diversas situaciones personales. Y por otro lado, nos hizo conocer las limitaciones. En este darse cuenta humano de que sí tenemos límites, generando incertidumbre, y este no saber qué hay frente al horizonte produce angustia para muchos y un estado de vulnerabilidad generalizada que nos lleva a hacer una introspección, a profundizar en nuestro ser y en nuestra esencia a modo de balance, dando cuenta muchas veces que las cosas no son como las habíamos deseado. Y en esta carrera loca contra reloj
en la que vivíamos nuestras vidas, debemos tomar este recreo como algo positivo. La frase "todo encuentro es un reencuentro" hoy nos caracteriza. Y esa introspección es hacia uno mismo, este repensarse, este transformarse para cuando la pandemia pase. Y a su vez, poder planificar la esperanza con otros y junto a otros a través de los diversos canales comunicacionales a los que nos condiciona esta pandemia, siendo sujetos colectivos, promotores y productores de cambio, pero por sobre todo como seres humanos. Este cambio brusco de rutina trae de la mano el replanteo de nuestra naturaleza como especie, como individuos, así como la fragilidad de la vida. Y como docentes contemplamos no solo la nuestra, sino también la de nuestros alumnos y las diferentes realidades que los rodean, buscando alternativas viables que se ajusten a sus necesidades de las que somos partícipes. La vida en nuestras casas, entre nuestras cosas, reduciéndonos a una sola escena. La incertidumbre que abruma por la inminencia de un contexto amenazante, donde nuestro mundo se reduce a tan solo dos palabras yuxtapuestas: fragilidad y existencia, golpeando con certeza y como nunca en nuestro cuerpo. Y esta corporeidad que pensamos que se desvanece en el olvido, sigue estando, se refleja y se traduce en lo que hoy nos une, que es la virtualidad. Dichosa entonces sea esta tecnología que permite mantener vivas nuestras voces para podernos acompañar. Acciones cotidianas como despertar, trabajar, educar, no son como antes, no las vivimos igual. Nuestras vidas cambiaron de un día para el otro, y esto pone en evidencia a la emocionalidad, que muchas veces es positiva, porque pensamos en la oportunidad que tenemos de compartir más tiempo en casa, con nuestros seres queridos, al resguardo. Pensamos en la seguridad de cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean. Pero por otro lado, tenemos la contracara, que es inherente al ser humano y que es totalmente natural sentirla. Por ejemplo, el miedo, la frustración, el desconcierto, la preocupación por nosotros y por nuestros estudiantes. Los docentes nos desenvolvemos dando clases virtuales, pensando en soluciones para las dificultades a la hora de conectarse, preparando clases que insumen muchísimo tiempo diseñar, y a la vez luchando con las limitaciones de las plataformas o de los recursos tecnológicos, más el esfuerzo de no perder ese material que se sube a las aulas, pero por sobre todo haciendo que sea solo un distanciamiento físico con los alumnos y no un distanciamiento afectivo. Es difícil encontrar en la historia reciente algún precedente comparable a la pandemia de coronavirus. Y esto presupone un desafío de primera magnitud para nuestra capacidad de adaptación, además de traer a colación que en nuestras vidas, nuestros hábitos, esa vida a la que estábamos tan acostumbrados, fue irrumpida abruptamente, modificando nuestra cotidianidad y provocando cierto impacto psicológico. Entendemos por impacto psicológico al conjunto de comportamientos, pensamientos, emociones, esas sensaciones que aparecen como consecuencia de acontecimientos, las repercusiones de un hecho que desde lo psicosocial se entienden, desde la relación entre lo individual y lo colectivo, y que en muchas ocasiones pueden resolverse con los recursos que se despliegan, tanto personales como de la comunidad, y que consiguen ser una respuesta eficaz para ir amortiguando este impacto, ofreciendo respuestas tales como la aceptación, la resistencia, el altruismo, la solidaridad. Debemos prestar especial atención para poder visibilizar estas capacidades
como maneras saludables de afrontar a esta y a todas las crisis, siendo el colectivo social lo básico para poder restaurar la sensación de bienestar desde el hacer, sentir y pensar con otros y junto a otros. Y que, a pesar de la amenaza que supone esta pandemia, podamos generar entre todos ambientes más seguros, reconquistando nuestra sensación de bienestar. Este desafío también nos invita a descubrir esas fortalezas personales y a modificar la visión propia, la de las otras personas y la del mundo hacia modelos más gratificantes, lo que enlaza con el concepto de resiliencia social y poder darle sentido a nuestra actuación, escuchando, entendiendo también las experiencias de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes, que conviven con esta realidad, con esta situación disruptiva, y donde nos encontramos con casos de personas que nos comentan que algún ser querido, un vecino, un amigo, está contagiado, por ejemplo, y desde allí se empieza a cuestionar sobre la fragilidad de la vida, lo efímero. Estamos recibiendo las emociones cambiantes, donde los chicos quieren avanzar con las clases, pero que no logran concentrarse. Tanto la economía como otras vivencias tensan los vínculos intrafamiliares y la predisposición para el aprendizaje se desploma. Educadores y educadoras lo notan de primera mano, estando en la primera línea de detección de esas variables emocionales de sus estudiantes. Allí, donde se activan estas primeras alarmas, somos los docentes los que respondemos con los recursos que conocemos, y con los que cuentan también las instituciones educativas, o los que se van creando en medio del proceso. No solo las clases son un aliciente emocional para que muchos estudiantes continúen dando lo mejor de sí, son también esa puerta a través de la cual canalizan las emociones y los ayudamos a crear formas de afrontamiento, trabajando para mitigar este posible impacto del que venimos hablando, escuchando eso que no nos dicen, ayudando a verbalizar y a dar significado a lo que sienten, inspiramos y nos transformamos en cada día con cada uno de ellos. Sí, estamos en esa primera línea, enfrentando desde lo más humano el desconcierto que nos trajo la pandemia. Y por ellos, y por nosotros mismos, es muy importante poder entender las emociones, para poder poner en marcha el entendimiento, no solo nuestro, sino también de aquellos que nos rodean. Las emociones no pueden guiarnos si primero no las conocemos. Son el centro de atención de los seres humanos. Ellas captan la concentración de nuestros pensamientos y nos inducen a tomar conductas. Aprendiendo a entender a las emociones, estaremos preparados para poder canalizarlas funcionalmente. Entonces, ¿qué son las emociones? Bueno, cumplen muchas funciones importantes en las personas, ya que permiten conectar al sujeto desde su interior abstracto a su exterior concreto. Las emociones también nos permiten actuar rápido, sin medir la razón, porque la razón suele ser más lenta que los reflejos emocionales. También nos permiten tomar contacto con otras personas. Uno de los elementos básicos en la sociabilización es la empatía, esta capacidad de que podamos sentir lo que siente el otro. A su vez, las emociones nos permiten disfrutar de situaciones y momentos. Esto activa el sistema de recompensa positiva y nos induce a repetir acciones que pueden ser y que pueden servir para mucho desarrollo para nosotros. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar y nos señala una dirección conductual para ocuparse de los desafíos que nos presenta la vida cotidiana. Los seres humanos pensamos y de hecho actuamos diferente, y en base a ello desencadenamos estados emocionales diferentes.
Pero nuestras emociones no son generadas por los acontecimientos que vivimos, sino por la manera en que los interpretamos. Algunas personas puede que les impacte más que a otros, y esto también depende de una estructura de personalidad de base. Lo que a mí me afecta puede ser que a otra persona no. Por ejemplo, yo veo un bebé que se engancha el pie en los rayos de la bici de la mamá, me causa emoción de preocupación o de angustia porque lo escucho llorar. Quizás a otra persona no le impacta de la misma manera y continúa caminando por la calle como si nada hubiera pasado. Es decir, se establece que las situaciones vividas no son las responsables directas de las emociones que tenemos, sino que, de acuerdo a lo que valoramos sobre esas vivencias, se va a determinar lo que vamos a sentir. Entonces, si bien no podemos cambiar al mundo o no podemos cambiar las cosas como nos vienen dadas, lo que sí podemos cambiar somos nosotros en el mundo, ¿sí? Cambiar esa perspectiva, cambiar la mirada, cambiar el modo de ver las cosas. Las emociones se generan por nuestras creencias, por nuestras valoraciones de los acontecimientos que vivimos. Y esas valoraciones son diferentes en cada persona. Ahora, una de las emociones que está predominando en este momento son los miedos, a través de esta situación extraordinaria que estamos viviendo. El miedo es un mecanismo defensivo y es necesario para las personas al momento de definir situaciones vitales, porque activa conductas de prevención, nos pone en alerta, por lo tanto es útil en las proporciones coherentes. Permite desarrollar respuestas complejas que nos defiendan de peligros potenciales. Por ejemplo, caída de granizo y lo primero que hago es tapar el auto, o resguardarme bajo un techo. Pero cuando afectan nuestra calidad de vida o comienza a tornarse perturbador, nos empuja a conductas disfuncionales que ponen en riesgo no solo nuestra salud mental, sino nuestra productividad en ella. Para realizar cualquier cosa de nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es tomar decisiones. Cuando enfrentamos los miedos, debemos saber que corremos riesgos, y la decisión es la de aceptar esos riesgos. Esa misma situación la vivimos el día que empezamos a manejar. Lo hicimos con mucho cuidado, sabiendo los riesgos que corríamos, pero aún así decidimos manejar nuestros vehículos y no se trata solo de sentirlo, sino de decidirlo y de hacerlo. Como docentes, cuando empezamos el ASPO, sentimos ese miedo de aceptar y de hacerle frente a esta situación que se presentó en cuanto a educación, y que al momento de resolver este nuevo desafío, el dictado de clases virtuales, algunos estando mejor preparados que otros, algunos con más recursos que otros, dependiendo del uso de diferentes dispositivos, y sin embargo, nos adaptamos, logramos poder salir adelante con la implementación de estos recursos, muy diferentes de los que estábamos habituados. Y hoy podemos decir que muchos docentes, una vez que atravesaron, que superaron esta carrera de obstáculos, porque así se sintió en un primer momento, y hoy tenemos el relato de muchos que nos hablan, por ejemplo, de la comodidad del dictado de clases en casa. Lograron romper esas viejas estructuras ritualistas, dependientes de un reloj cronometrado que implicaba levantarse a las 6 de la mañana, desayunar, vestirse, tener todo preparado, con hojas que habían traído para corregir, ir a la escuela con mochilas o bolsos pesados, el tiempo de viaje, depender del tren a tiempo o del colectivo, correr entre una escuela y la otra, almorzar a las apuradas, por no decir que a la vuelta iban haciendo paradas para la compra de suministros para la cena o para la casa, por no nombrar las actividades hogareñas que fueron quedando pendientes desde la mañana, ¿no? Además de llegar cansados y disfrutar poco y nada
de esos vínculos primordiales de los más allegados, los seres queridos, la casa, el hogar, los hijos, y al otro día la rutina de vuelta. Estamos en tiempos de reestructuración, de mirar la situación, ver cómo es y comenzar a pensar en cómo será de ahora en adelante. Incorporarnos a esta nueva realidad. No quedarnos en el miedo sin avanzar, nadando en la incertidumbre, a modo de manotazo de ahogado. Tampoco mirar hacia atrás. Evidentemente nuestras vidas no van a volver atrás. Quizás a ese puerto seguro como el que sentíamos antes, a una zona de confort. Ningún buen marinero o capitán se hizo experto por navegar en aguas calmas. No se trata de olvidar, pero en estos tiempos de reinvención no se necesita evocar al pasado, se necesita elaborar metas desde este nuevo presente, en miras al futuro. No se trata de vivir siempre así, y más a sabiendas de una posible vacuna que vislumbra esa luz de esperanza. Pero hay un tiempo de quietud, donde es importante detenerse a observar esta nueva realidad, pensar este nuevo desafío que acontece, ver los recursos, contabilizar herramientas y posibilidades para seguir adelante. Es menester mantener la calma para lograr actuar apropiadamente, adaptándonos a estos nuevos procesos, plantearnos poder contar con el bienestar necesario para abrir caminos, dejando huella en este proceso de transformación creativa, de innovación, de reinvención, para salir fortalecidos, generando, auspiciando un nuevo modelo de actuación. Ser capaces de evolucionar como equipo, como centro o como red en el ámbito de educación. En estos tiempos requiere pensar conjuntamente con nuestros compañeros docentes y otros agentes sociales cuáles son las prioridades de alumnos, familias y docentes en este momento. Se llega a pensar que el aprendizaje en este ciclo lectivo se consigue encargando tareas o trabajos a los estudiantes, respondiendo a la creencia de que se aprende en solitario, solo con el esfuerzo personal, haciendo tareas rutinarias que responden a patrones solo de manual, evidenciando muchas veces que la ejecución de los mismos recae sobre las familias y que el éxito tiene una estrecha relación, una estrecha vinculación con el nivel socioeconómico y sociocultural del hogar. Las consecuencias de este planteamiento han sido el aumento de estrés, lejos de progresar en la autonomía, en la iniciativa personal, la autoconfianza, que defiende la gran mayoría de los objetivos curriculares oficiales y que también generan aburrimiento muy a menudo. Esto no es solo la migración de los desarrollos pedagógicos en tiempos de virtualización. Es una virtualización en tiempos de una pandemia y aislamiento social, en las que cambian tanto las dinámicas del hogar, de los cuidados, de la escuela, de la atención a los hijos. Para el docente es muy importante mantener el contacto con sus estudiantes por una situación de contención que tenemos que dar como sociedad, en la que se puede jugar un rol no netamente académico. Como docentes, investigadores y trabajadores, tenemos que desarrollar otro tipo de actividad para generar esos lazos solidarios que van más allá del dictado normal de las asignaturas. El punto es ser conscientes de la contingencia actual y más que esperar dar tal o cual contenido para la continuidad, plantear como primera preocupación el cuidado general y ver cuáles son las posibilidades de mantener un vínculo con los estudiantes, que va a ser diferente y que va a tener un mayor nivel de fragilidad. Generar espacios de cuidado, de empatía, de acompañamiento. Ya va a haber tiempo de poder recuperar esos contenidos. La esencia de la escuela es hospedar, incluir, dar albergue, no aislar. Y frente a esta realidad, la escuela debe incluir el mañana, la vida,
los sueños. También lo es colaborar en casa, compartir con la familia momentos de conversación, de diálogo, de juego, rodearse de adultos y cuidar de la emocionalidad, de poner en palabra las vivencias. Lo difícil de equilibrar y de recuperar es el aspecto socializador de la escuela, ese encuentro con los otros, el aprender junto a otros, el aprender entre todos. El alma de la escuela se extiende a las pantallas y junto a la pasión de esos docentes que marcan para siempre la vida de sus alumnos, abriendo camino. Somos docentes del siglo XX educando a estudiantes del siglo XXI en una escuela del siglo XIX. Hoy los invito a repensar la educación desde otros caminos. Falta menos para retomar las preciadas aulas. Esto es tan solo un momento, es una pausa. La esperanza de la vacuna ya está presente. Enfoquemos la ilusión en eso y planifiquemos juntos la esperanza. Bueno, ahora me gustaría que a través de estos lineamientos y de estas palabras podamos juntos poder construir esta nueva escuela a través de las vivencias, a través de experiencias, de lo que creamos, que pueda llegar a ser constructivo, ya que es algo que vamos a tratar de elaborar entre todos. Así que, si quieren, pueden ir generando preguntas, dudas, algunas cuestiones que tengan que ver con la charla. Quizás sería importante, acá en este punto, acompañando la introducción que hizo Cintia, que quizás podamos expresar en pocas palabras alguna de las experiencias que estamos viviendo en el cotidiano, ¿no? Y poder utilizarla quizás como un ejemplo para analizar desde el adentro del docente, ¿no? Todo esto que marcaba Cintia, ¿no? de los sentimientos y del abordaje de cómo nos vamos a preparar. Hoy estamos acá, va a haber una vuelta, y cómo nos vamos a preparar para ese regreso quizás desde lo emocional. Se hizo una gran introducción ahí en distinguir la importancia de las emociones, de la empatía, esa empatía que nosotros venimos trabajando para no perder ese contacto diario, cotidiano que tenemos con nuestros alumnos, y que sabemos que hoy quizás es lo más importante ante que en la cantidad de aprendizaje que se puedan dar y entregar, sino en mantenernos conectados, unidos, que sabemos qué es lo que hace la escuela, ¿no? La escuela iguala, unifica, nos encuentra a todos en un mismo ámbito, y eso es justamente lo que nos está faltando y que nos divide en estos encuentros. Que por suerte tenemos estas posibilidades de encuentros, más allá de todas las dificultades que como profesionales de la educación nos encontramos, con faltas de herramientas, de propio conocimiento, de formación que no hemos tenido, que no ha tenido ningún gobierno, en proyectarse en la necesidad de que esto que marcaba muy bien Cintia, ¿no? que estamos educando a niños del siglo XXI, pero con temáticas muy, muy viejas, y claramente se nota ese desfasaje, esa brecha. Así que bueno, quizás sería muy, muy lindo, va a ser muy importante nutrirnos con los aportes o alguna experiencia de alguno de ustedes que quiera contar cómo la está llevando, ¿no? Cómo es el día a día del encuentro con los alumnos, y desde lo personal, lo emocional, también es importante, porque la idea de este encuentro tiene que ver acerca de nuestra salud. Hola, ¿qué tal, Andrea? Sí, te entiendo, es la situación de tratar de mantener ese vínculo, que uno ya no sabe desde dónde, que si mandás por WhatsApp o si lo suben a plataforma y los chicos no responden, quizás habría que ver también el vínculo, de qué manera es, o cómo es el vínculo, si es directo con la familia, si hay algún grupo de padres, alguien que pueda interceder también, como para saber, para poder hacer lectura de esto que no nos dicen, porque las situaciones son
muchas y muy variadas. Pero bueno, la contención a los docentes, en esa preocupación, la palabra de aliento siempre tiene que estar, de seguir en esta lucha, de poder, de no bajar los brazos nunca, y de pensar en las posibilidades o de cualquier otro recurso que consideren de utilidad como para hacerlo. Siempre mediando la palabra, con esto de la empatía, como es lo que planteé antes, de ponerse en el lugar del otro, para poder entenderlo y saber qué es lo que está pasando. Creo que eso en estos momentos es un fundamento. Yo he notado a través de los diferentes relatos mucha individualidad, y es justamente ahora donde más juntos tenemos que estar. Compartiendo experiencias y diferentes relatos, yo creo que se puede llegar a construir muchísimo, como con esto que nos relatás recién, que es otro lugar más a cuestionarse y a preguntar desde dónde y cómo, y quizás en este proceso y en estas charlas, juntos se pueden ir dando respuestas que quizás uno no tiene o que no vio, porque como son distintas las perspectivas, quizás yo lo veo de una manera, Marcela la ve de otra, todos la vamos a ver distinto, y siempre en ese otro quizás encontremos esa respuesta que solos o buscando no la podemos ver o no la podemos encontrar, porque a veces esta pantalla se nos cierra porque ya no sabemos o porque nos seguimos guiando con esos viejos recursos de manual de la escuela que teníamos. Por eso yo hago mucho hincapié en esto de no mirar atrás. Yo no digo que no vamos a volver atrás, sino hay que mirar hacia adelante y buscar nuevos recursos, nuevas aplicaciones, nuevas maneras de incentivar. No es fácil, sé que cuesta un montón, y aparte en la manera que nos cayó esto abruptamente, inesperadamente, es como que fue un vuelta de hoja, fue dar vuelta a una hoja, de un antes y un después, terrible. Y bueno, yo creo que la mejor manera es esto, compartirlo y que alguien pueda aportar y quizás uno pueda de manera conjunta decir, uy, esto me sirvió, lo aplico y lo comparto a otros como para poder ir construyendo entre todos esto que a veces no sabemos manejar ni desde dónde. Bueno, yo creo que culpa es una emoción muy fuerte que no se debería de sentir siempre y cuando uno esté dando lo mejor de sí. De cómo nos desconectamos también da cuenta de que el tiempo que insume trabajar online es el doble, porque uno se desconectaba cuando salía de la escuela y volvía a casa, ¿sí? Más que alguna otra cosa para corregir, algún trabajo práctico, alguna evaluación que uno llevaba a casa. Ahora es como que quizás nos llegan las notificaciones de que se subió la tarea de fulanito, que no hay un horario, ¿sí? Entonces, no, bueno, lo dejo para mañana, puede implicar que uno sienta que tiene que estar las 24 horas conectado. Creo que tiene que ver también con organizarse uno y llevar una rutina diaria con un horario, como para no romper tanto con esa estructura, con ese marco referencial con el que veníamos trabajando. Nosotros estamos muy habituados, se trabajó durante muchísimos años de esa manera, ¿no? Cronometrada, con un reloj. Entonces, o sea, plantearse una meta corta, decir, bueno, mañana tal horario tengo, y dedicarse exclusivamente en ese horario, y algún horario más que uno diga, bueno, de tal horario a tal horario, para no sentir culpa, porque yo creo que el esfuerzo que está haciendo hoy el docente es increíble. Al menos se están poniendo al hombro tarea, doble jornada, muchas horas, gente hasta los fines de semana mirando qué actividad se subió, planificando totalmente distinto, ¿no? Buscando el material con la cam escáner como para subir, o sea, yo no creo que sea un momento de sentir culpa, pero sí de decir, bueno, esta limitación que tengo, restrinjo un horario, o sea, de a poco, no todo de golpe, porque al ser tan abrupto, es muy difícil poder encajar en este nuevo modelo que nos trajo la educación hoy,
y que, bueno, tenemos un tiempito más para trabajar de esta manera, pero plantearnos metas cortas para también tener esa autoconfianza que uno necesita, ¿sí? Otra de las cosas que está bueno trabajar en nosotros es no mirar al pasado, porque ese exceso de pasado nos trae melancolía, nos trae tristeza. Y pensar en el futuro, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo vuelva a la presencialidad? ¿Y cómo hago? Ese exceso de futuro es lo que nos trae ansiedades, ansiedades que ante el desconcierto no puedo manejar. Por eso, las personas que son más bien estructuradas, obsesivas, es que no la están pasando tan bien, porque le sacó de contexto todo, lo sacó del eje, esta estructuración que se tenía. Entonces, bueno, yo creo que a través me propongo metas cortas para también sentir esta autoconfianza en mí, de que soy buena como docente, de que estoy dando lo mejor de mí. Saber que, bueno, mañana corrijo esta actividad, pasado la otra, estipularse los tiempos y no cargarse, ¿sí?, una jornada laboral online las 24 horas, en el sentido de relajarse, en el Claro. sentido de, sí, un cable a tierra, hacer alguna actividad o ejercicios de relajación, escuchar música, hace muy bien. Son ejercicios de relax a la hora de respirar profundo, de pensar en cosas positivas, o sea, eso también va en los niveles de ansiedad de los que veníamos hablando antes. Es también poner límites en casa, y eso es algo que todos llegábamos a un horario, los chicos también venían cansados de la escuela, y quizás todas estas carencias y todas estas cosas que están saliendo a la luz, que se evidencia la pandemia, el estar todo el día en casa todos. Y esto también provoca este tipo de situaciones de estrés que uno dice, ¿cómo contemplo esto? O ¿cómo hago para relajarme? Por lo general, yo siempre recomiendo ejercicios de relajación. A veces uno dice, ¿dónde? ¿Cómo los hago? Si tengo a los chicos corriendo alrededor, que la música, que mamá, dame, porque bueno, porque nos pasa a todos. Bueno, pero en mi caso, yo voy a dar un ejemplo porque es el que a mí me sirvió, y quizás a ustedes no, pero uno dice, bueno, este es mi momento, yo me alejo media horita que no huele una mosca, porque si no, uno no puede castigar desde la imposición, ¿sí? Uno cree que desde el entendiment,o que desde la palabra, hay muchos que negocian con los hijos, te saco el celu, te saco la compu, te saco los jueguitos, porque es algo que estamos acostumbrados de alguna manera, en algún momento sirvió, pero creo que también los chicos están necesitando poder salir de esto, que también los cansa, y que también se sienten frustrados, el no poder estar con sus compañeritos. Entonces es un combo, se hace un combo, es muy difícil de manejar. Es un proceso largo, esto de decir, bueno, medito una mañana, o puedo hacer yoga, o hay muchas maneras. Es un proceso, pero también hay que, es como esto, ¿no? Decir, lo hago, las decisiones, para llegar a esa emocionalidad de la que veníamos hablando y alcanzarlo. Gilda, a algunos les sirve porque son ya de por sí una estructura de personalidad muy obse, que sigue estos patrones de conducta, y a otros no les sirve marcar el ritmo del reloj. A otros no, pero bueno, convengamos que por lo general los que somos necesitamos esta enmarcación para poder sentirse a gusto. Que lo diga otra persona no significa que esté bien o mal. Nadie puede decir que está bien o mal, y menos en este momento. En este momento yo diría que está bien no estar bien. ¿Sabés por qué? Porque lo raro sería estar bien cuando en realidad la mayoría no lo está. Ahí sí me haría un signo de pregunta y diría, ¿qué está pasando? Todo lo que a vos te sirva y te ayude, tomalo como válido. Que le sirva o no a otra persona,
va en la otra persona, ¿sí? Queda en esa otra persona. A mí tampoco me sirve esto de estructurarme con el reloj, pero bueno, es mi caso. Pero yo soy más también de las humanísticas, de las sociales, de la filosofía, la psicología, ¿no? Que tenemos también otra estructura no tan arraigada a lo esquemático. Entonces, bueno, yo creo que mientras que a vos te sirva y estés bien, vos, con vos, porque esto de yo estoy sola, vos no estás sola, estás con vos. Y esta virtualidad nos une, y esta virtualidad nos ayuda. Entonces, todo lo que a vos te sirva, tómalo. Y aquello que no, hácelo de lado. ¿Sí? Es que a veces uno está buscando respuestas. Creo que es lo que está buscando la mayoría de la gente, no solo los docentes, todos. Respuestas, lo quiero ahora, lo quiero ya, quiero saber qué hago, cómo. Y en esta búsqueda de respuestas nos perdemos en lo que escuchamos y lo tomamos como válido. Esto a mí no me sirvió, pero él dice que está bueno. ¿Y por qué a mí no me sirvió? Y ahí empiezan estos sentimientos de frustración o de culpa. Yo creo que, por eso hablo de esta profundidad, de la introspección, que también lleva a reconocernos. Porque en esa carrera loca que teníamos contra el reloj, yo creo que no llegábamos ni a pensar qué era lo que queríamos o lo que aspirábamos. No, vivíamos a modo de un robot que se comportaba de tal y cual forma. No había tiempo de pensar. Ahora es demasiado el tiempo. Vos fíjate que al principio de esta pandemia, la mayoría de la gente, bueno, aprovecho, limpieza total en toda la casa. ¿Sí? Limpiamos sobre lo limpio. Cuando en realidad creo que esta pandemia nos llevó a hacer una limpieza que va mucho más profundo, que es esta limpieza interna, de conocimiento, de saber qué es lo que quiero. Una vez que yo sé quién soy en realidad, voy a saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Y creo que en esta búsqueda de respuestas, porque nos descolocó de lleno esta situación, a todos, en esta búsqueda loca de respuestas, uno va tomando lo que toma porque lo dijo, es un ícono. Yo a Darío te digo que lo adoro, me encanta, lo leo, veo los videos, todo, me fascina. Pero bueno, lo tomo como que a él le sirve y lo da como consejo, así como yo te puedo decir lo mismo, porque me sirvió a mí. Entonces cada uno va tomando, no porque sea un icono referencial, ese icono referencial que yo tomo porque lo admiro, que le sirva a él no quiere decir que me sirva a mí, porque yo soy un otro claro, distinto. Claro. ¿Sí? Quizás es interesante para preguntarle a Cintia, ¿no? Porque hasta ahora hablamos nosotros cómo nos sentimos los docentes, cómo vivimos las frustraciones, los miedos, las culpas, y quizás preguntarle a Cintia cómo viven los adolescentes, los niños, toda esta etapa de la pandemia, ¿no? Quizás tener esa mirada desde un profesional, cómo lo viven los más chicos y los adolescentes, quizás para nosotros poder entender un poco más. Sí, creo, al menos desde lo que supongo, que están vivenciándolo de la misma manera que nosotros, con esta incertidumbre, con los miedos, con la desinformación, porque hay mucha desinformación con respecto a los medios, como por ejemplo, cuando se corrió la voz de que se pasaba y no se repetía de año. ¿Cuánto tuvimos que aclarar que promocionar no es repetir, que repetir no es promocionar? O sea, yo creo que tenemos que ser claros y precisos a la hora de enviar un mensaje a los chicos, sea la vía que sea, porque a veces el canal comunicacional no suele ser el mismo. Los chicos lo están vivenciando, hay mucho sobre esto. Hay chicos que tienen la euforia de poder estar en casa, de, bueno, entrego cuando puedo, y hay otros que realmente están muy angustiados, porque todo esto lo sacó de los esquemas, porque ellos también piensan en esto de lo que estuvimos hablando, de la fragilidad de la vida, de lo efímero. Yo creo que sus preocupaciones van más allá de la entrega o no de un trabajo para la escuela.
creo que esto lo superó, y que el poder de discernimiento a la hora de elegir qué noticia escucho, qué es lo que me digan, o sea, no llegan a comprender todavía la magnitud, sino que se guían por que un amigo, que un familiar, lo que estuvimos hablando antes, que cada vez nos acecha más la pandemia, y creo que esto está perturbando. Y es más, tendríamos que ir pensando también como docentes en la pospandemia, que desde lo que vengo palpando, desde este rol, va a ser peor. Vamos a tener que trabajar arduo y parejo con los chicos, con el estado anímico, con el recuperar ese vínculo que está, pero que también uno hay que darle atrás a los chicos. Eso también lo ven muchos docentes. Hay que estarle atrás, qué pasó, qué no pasó, y la emocionalidad. Los chicos necesitan mucho que se los escuche. Los chicos necesitan mucha escucha flotante, que estén ahí, que haya alguien, que se los escuche, no que se les exija. Por eso, cuando estuve hablando de esto de no exigir tanto los contenidos o las tareas, o para alcanzar el contenido, todos sabemos bien que la virtualidad, por más bien que uno pueda desempeñarse con pizarrón atrás y con todo, no es lo mismo. No es lo mismo que el aula presencial, donde el intercambio, donde el compañero pregunta, donde en el momento le pregunto al docente. Los chicos tienen vergüenza de mostrarse en las cámaras. Y creo que esto de verme a mí mismo, esa imagen del espejo, es lo que les impacta. Y a nosotros como docentes no nos gusta que estén las cámaras apagadas. O sea, es un ida y vuelta, donde hay mucho que trabajar, mucho que planificar, muchos objetivos que creo que más allá de los contenidos van a tener que ir más allá, ¿sí? Y que tienen que ir también desde lo subjetivo, ¿sí? Acostumbrarnos a de que si están todas las cámaras apagadas, no importa, porque capaz que están prestando más atención, porque capaz que no me quieren mostrar la casa que hay detrás, porque quizás no me quiere mostrar que no tiene la ropa, o que tiene los pelos parados, que no pudo ir a la peluquería, o cuántas cuestiones que quizás los chicos están palpando como vergüenza, cuando en realidad no lo es. Porque en esto de, como decimos, a mí me haría bien esto para poder bajar un cambio, desde mi lado no sería lo ritualista, pero a otro le sirve, con los chicos está pasando lo mismo. Yo creo que ellos van en un planteo que va más allá, esto de lo efímero, de la fragilidad de la vida, de algún familiar que sea o que esté dentro del parámetro de las personas con riesgo. Todo esto fantasmático, todo este imaginario, donde el adolescente sabemos, por ejemplo, que es un bombardeo hormonal que no lo deja ser, que un día estoy bien, que un día estoy mal, que un día me levanté enojado. O sea, tantas cuestiones que imagínense que si a nosotros nos cuesta poder elaborar esto, cuánto más a ellos. Es muy difícil. Por eso creo que como docentes, como investigadores, como profesionales, también tenemos que apuntar y tener en cuenta de abrir estos canales de comunicación donde el chico pueda, si es que quiere, poder comunicar y poner esos sentires en palabras. No importa que no esté dentro del plan de contenidos. No importa que les hagan, bueno, háganle una carta a un familiar que está en Europa y cuenten cómo están viviendo la pandemia. Actividad. Sería lindo hacer una lectura de algo que salga de lo curricular, donde los chicos quizás puedan canalizar todas estas emociones que no saben dónde expresar. Por eso digo que el docente es un canalizador de emociones. Solo que tenemos que saber cómo, cuándo y por dónde llegarle a ese alumno. Mira, Pedro, realmente es
uno de los casos más tristes que nos toca vivir como docentes. Quizás si esta docente hubiera tenido la oportunidad de poder ponerlo en palabras, de compartirlo, de hablar con alguien o con algún profesional. De hecho, está la ayuda solidaria de compañeros míos que están brindando escucha telefónica totalmente gratuita para aquellos que lo necesitan, desde esta mirada, desde la psicosocial, que tampoco se difunde mucho, pero creo que en este momento un plan de contingencia para este tipo de realidades estaría bárbaro, porque quizás alguien podría haber contenido a esta docente y bueno, realmente una pena enterarse de estas noticias y ojalá estemos a tiempo como para poder frenar y contener y dar albergue a todos aquellos que necesiten ser escuchados y poder poner en palabras cada experiencia, cada vivencia, cada sentir, para que no quede dentro. Es lo que decía antes, ¿no? La introspección, de poder sacar todo esto, que aflore, porque dentro este tipo de dolencias, este tipo de sentimientos negativos, no conducen a nada. Si lo comparto con otro, la palabra de un otro, que lo viva desde otro lugar, que me dé al menos una posibilidad, ¿sí? Pero bueno, que roguemos que no se vuelva a repetir y que en el caso de que alguno tenga alguna evidencia de este tipo, se anime y la comparta con algún compañero o en algún amigo, un familiar, alguien cercano, ¿sí?